La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios bendiga a todos los amigos y hermanos que siempre estén ahí en sintonía con nosotros. Y con este es su programa de Mundo Cristiano. Y como siempre, con nuestro hermano Carlos. Dios le bendiga a todas las personas que están allá en su casita y que hoy lunes 16 lo que tenemos para ustedes basado en un tema sumamente importante sobre el Espíritu Santo. Así es, capacitado por el Espíritu, Así Carlos. es. Capacitado por el Espíritu para andar en el Espíritu. Mira, eso es, el mismo Espíritu nos capacita para andar en el Espíritu. Oye, es que excelente los beneficios, el privilegio que tenemos nosotros. Pero antes de nosotros queremos decirles que nosotros nos congregamos, la Iglesia de Dios de la Profecía, el edificio donde nosotros nos reunimos como iglesia, está ubicado en la España 86. Así que ya ustedes saben, los días domingos tenemos culto a partir de las 9 de la mañana y los días martes, verdades bíblicas, los días jueves tenemos para este jueves los uniformados. Este jueves los uniformados estarán con nosotros, de Cristo, los uniformados para Cristo estarán con nosotros, así que ya usted sabe, hermanos, tenemos visita. También esas son las informaciones con relación a los días, ¿verdad? Y nada, nosotros estamos agradecidos al Señor de que nosotros podamos cada día más poder glorificar al Señor a través de su palabra, y también recordarles que nosotros estamos a través de Isma Visión 54 para toda la región este, todos los días, 5:30 de la tarde, pero también estamos en Blue Telecom, y en Caña TV estamos los sábados y también en Isma Visión, Así es. 55 HF y 54 en Isma Visión para toda la región este. Así que ya ustedes saben, esas son las informaciones con relación a todo lo que tiene que ver con lo que es la vida de la iglesia, Carlos. ¿Sí? Así es. Y nada, capacitado por el Espíritu, es el tema, Espíritu con E mayúscula. Siempre le digo, cada vez que ustedes ven el término, ahí esa palabra Espíritu con E mayúscula se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo. Así es. Así que vamos a leer, Carlos, el libro en Gálatas, ahí es el texto sede que estaremos usando para así nosotros exponer el tema que tenemos para el día de hoy, 5:24 y 25, Carlos. Así es. Por los que son, pero los que son los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Así es el texto que tenemos sede para nosotros, ¿verdad? Y vemos ahí, Carlos, inmediatamente. Una afirmación, ¿verdad? Así que, entonces, cuando hablamos también, sí, una afirmación de capacitados, tú sabes que hay algo, tú que conoces bien la capacitación, cada vez que tú tienes una capacitación en algún área, ¿cuál es vamos a decir, el propósito de dicha capacitación? Por ejemplo, tú vas a capacitar a una persona con un área que tú persigues. Tú persigues que esa persona tenga mayor eficiencia, mayor respuesta a las necesidades, ¿verdad?, que se puedan presentar. Y Ávila, que en muchos casos ha participado en capacitar a algún grupo de personas, el propósito que se llama a Carlos es con el propósito de que esos jóvenes o esas personas tengan un mayor rendimiento en dicha institución. Así es. Entonces, en el caso de... Para que pueda ser más eficiente, ¿verdad? Eficiente, claro. Eficiente dentro de, vamos a decirle, esta rama en el Evangelio. Entonces, cuando tú y yo fuimos llamados, ¿verdad? Fuimos llamados por Dios a ahora donde nos encontramos, una nueva criatura en Cristo Jesús, como lo establece la palabra, también nosotros fuimos capacitados por el Espíritu para entonces ser eficiente en esta nueva vida que nosotros hemos abrazado. Así es. Ahí donde entonces eso a modo de introducción. Entonces,
cuando nosotros hablamos, y tú sabes que el mismo capítulo 5 habla de lo que es el fruto del Espíritu, y para nosotros tener, o vamos a decir, desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, el fruto del Espíritu en nuestra vida se ha desarrollado, que ahí habla del fruto del Espíritu Santo, Sí, que claro. con E mayúscula, se ha desarrollado en nuestras vidas, necesariamente eso requiere la crucifixión de la carne. Así Ahora es. bien, ¿cuándo ocurre eso y cómo ocurre eso? Sería, ¿verdad?, la pregunta que nos haríamos ahí en ese ¿Y sentido. cuándo se refiere? ¿Cuándo es sí y cuándo no? Porque entonces a veces entonces hay como dos, y no quisiera llamarle teología, dos puntos encontrados, ¿verdad? Que una, porque si somos ya guiados por el Espíritu, entonces ya no hacemos cosas malas, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente, Eso. porque aquí iniciamos con qué sucede con el ser humano. El ser humano es transformado desde que ya no vives por ti. Entonces ya no es Carlos Ávila, sino es Dios. Inmediatamente ya todas las decisiones que yo debo de comenzar a tomar deben ser enfocadas en Dios. Mi vida debe ser enfocada en Dios. Mi familia debe ser para la gloria de Dios. Mi trabajo para la gloria de Dios. Y cambia esto. Dejo de ser yo para comenzar a vivir por Jesús. Exacto. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en mi vida, por cambiar las prioridades. Pero el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, entonces me comienza a mostrar cómo debo entonces yo actuar con esas prioridades. Porque una cosa es que ya yo decidí comenzar a vivir como Dios, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Así y ahí es. entonces es la palabra de Dios. Porque no puedo yo de manera, y no me gusta usar mágica, cambiar todo. No, Dios viene a transformar nuestra vida, a cambiar nuestras prioridades, pero cómo debemos caminar es por medio de la palabra de Dios. Así es. Que nos enseña. Claro. Entonces, fíjate, Carlos, que entonces debemos ver cuando Pablo usa la metáfora de la crucifixión para decirnos a nosotros de que para que el espíritu, el fruto del espíritu esté desarrollado en nuestro accionar, debemos de crucificar primero, La que es una carne. responsabilidad tuya y mía. Esa es mi responsabilidad, crucificar la carne. ¿Cómo, a qué se refiere con crucificar, verdad, la carne? Lo primero que debemos analizar es cómo vivía yo antes de conocer al Señor. ¿Cuál era mi vida, como tú estabas estableciendo ahora mismo? ¿Qué eran mis prioridades? ¿Verdad? Entonces, en base a eso y otras personas que no conocen al Señor, ¿cómo viven su vida? Que los deseos de la carne son los que gobiernan su accionar, su comportar. Lo que hacen, lo hacen con un propósito de en sí mismo de tener una satisfacción personal y no están está enfocado en tratar de darle la gloria a Dios. A Dios. Entonces ahí es donde comenzamos a ver qué yo debo hacer. ¿Y cuándo se presenta? ¿Y cuándo ocurre? Porque entonces ahí venimos, ven acá, pero Carlos, Arturo, yo sigo teniendo la carne sigue diciéndome qué hacer. Entonces Pablo lo que te dice a ti es que cuando te llegue ese deseo de la carne, elijas el deseo del Espíritu. Ahí donde. Entonces la decisión que vas a tomar ahora, pero la decisión del creyente, es decir, que estamos hablando de un creyente que va a tener el deseo de hacer algo, continuar haciendo las cosas de la carne, pero no, ¿qué dice Pablo? No, tienes que crucificar ese deseo, ese egoísmo tuyo y comenzar entonces a caminar en el Espíritu. Usando él entonces la metáfora de la crucifixión, nosotros tenemos que ver qué pasa con un crucificado. Así Ávila. es. El crucificado cuando está en la cruz deja de tener deseo. No. De hecho, lo manifiesta, lo puede inclusive expresar, lo podemos ver en la crucifixión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo él? Tengo sed. ¿Verdad? Sigue. O sea, Sigue. pero ¿qué pasa con el crucificado? ¿Muere inmediatamente como el ahorcado? No. Dice, si nos vamos a la historia y también la tradición, el crucificado puede durar horas y días. Y es una muerte cruel y dolorosa, ¿cierto? Entonces, es lenta, dolorosa, es cruel. Fíjense, porque estoy usando la metáfora porque ahí hay una cantidad de información que debe de ser desempacada. Sí. Y es tan lenta que incluso Jesús tuvieron que darle en su costado para terminarlo, porque si no... Él ya, en el caso ahí, él había muerto. Entonces dijo, ve acá. Vamos al cuidado. Murió rápido.
Sí, porque murió, él fue crucificado, eso de las, vamos a decir, antes de oscurecer, 10 de la mañana, ya a la hora tercia, que es las 3 de la tarde, ya había fallecido. Que no debía morir tan O sea, rápido. tan rápido, vea, ¿qué pasó? Y murió, sí. Entonces, no debían quebrarle un hueso para que se cumpliera la profecía, y por eso es que le introducen una lanza por su costado y sale sangre y agua, y se cumple que él no fue quebrado ni un hueso de él. Así es. Todo eso, o sea, que él muere antes de lo previsto, muere de una manera, ¿verdad? Así es, Pero así mayormente el crucificado duraba días y era cruel la muerte y era dolorosa. Entonces, con relación a nosotros, Imagínate. cuando dice que, ¿cómo que dice Pablo aquí? Dice, pero los que son de Cristo, o sea, tú y yo somos de Cristo. ¿Qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La han crucificado. Dice la han crucificado, pero el crucificado sigue teniendo pasiones, sigue teniendo deseos. O sea, esos deseos siguen ahí. Esos deseos, lo que están crucificados, pero siguen ahí. Entonces, como tú dijiste, Sí, sí. a donde yo debo de estar, que cuando llegan esas demandas, esos deseos tienen demanda, Carlos. Ahora, esas demandas que tienen esos deseos, yo debo de responder, ¿cómo? Por medio del Espíritu, no por la carne. Y ahí es donde está el detalle. Y esa es la recomendación que nos dice Pablo. Si ya tú decidiste, si ya decimos que somos de Cristo, si ya decimos que somos hijos de Cristo, entonces tú debes de saber que hay una forma de vivir, Exacto. que es la forma de vivir basada en los preceptos del Espíritu Santo, Claro. que está en ti. Entonces, la advertencia es que ya sabes qué elegir, ya sabes qué camino tomar, y no puedes decir estoy en Cristo y tomar el camino de la carne. No. Debemos entonces crucificar esa carne para comenzar a caminar únicamente por el camino de Cristo. Cuando nosotros crucificamos la carne, aquí dice lo que han, tiempo pasado, los que son de Cristo han crucificado. Estamos hablando de tiempo pasado. O sea, que está diciendo que en el momento de mi conversión, de manera voluntaria, Carlos Ávila, yo crucifiqué mi carne. Así es. De manera voluntaria, está hablando tiempo pasado, dice, los que son de Cristo, han crucificado la carne. Pero eso no significa que esos deseos y esas pasiones van a seguir, sí, pero tú lo que vas a hacer, ahora, ¿cómo tú vas a responder ante esos deseos y esas pasiones que siguen ahí, ¿verdad? Demandando. Así es. ¿Y qué hace que yo no ceda a esas pasiones? Ahí es. Tengo aquí Colosenses 1, 9, 12, que dice, por lo cual también vosotros, desde aquel día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todas vuestras obras y creciendo en el conocimiento de Dios, que es la palabra. Así es, Carlos. Quiere dejar dicho que cuando yo me voy, cuando dicen esa persona espiritual, es una persona que consume la Biblia. Así es. Una persona que ha puesto la Biblia en su forma de vivir, en su forma de caminar, que no habla de esa forma en que a veces queremos poner el Espíritu Santo como lo místico, como que somos títeres. Es algo bien práctico. Exactamente, no, es que cuando yo ando en el Espíritu es porque yo estoy de manera consciente obedeciendo la palabra de Dios. Exactamente, esa es la idea que quiere es. transferirnos a nosotros, y nosotros en el momento que nosotros nos convertimos, voluntariamente crucificamos la carne, pero Así es. esas carnes siguen teniendo, ¿verdad?, demanda sobre nosotros. Fíjate que para el mismo Jesús habló de esto, pero de una manera más que yo te decía fuera de la aire ahorita, que decía, ejemplo, en Marcos 9, el 40 y... déjame ver, lo tengo por acá, que dice que si tu ojo dice aquí, si tu mano, no, vamos con cualquiera que haga tropezar a uno de estos, si tu mano te fuere ocasión de caer, ¿qué dice? Córtala. Mejor es entrar a la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. El que dice el 40, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. Aquí Jesús está, señores, Jesús está haciendo aquí, esto es una
hipérbole, una ilustración. ¿Qué es una hipérbole? Gramaticalmente, una figura retórica que hace una exageración de un punto para darte una enseñanza. Sí, sí. Señores, tenemos que usar la gramática en la Biblia porque la Biblia es un libro y como todo libro usa un lenguaje que tiene forma de comunicación. Exactamente. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué pudiera yo estar haciendo? Algo que yo estoy viendo que no debería estar viendo, córtalo, no lo vea, no continúe. Algo que yo pudiera estar haciendo que deje de hacer eso. A lugares que yo estoy frecuentando cuando eso no es de mi ayuda espiritual, que deje de hacerlo. O sea, eso pudiera estar representando a Biblia. O sea, fíjate de qué manera, señores, el evangelio no es tanto tan. El andar en el espíritu no es un asunto místico mirando para el cielo, no es lo más, vamos a decir, práctico y natural. Es como respirar. Y es una responsabilidad. Una responsabilidad mía. Exacto. Primera de Pedro 2, el 12, dice así: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, lo consideren glorificando a Dios en el día que lo visiten. Esta es una recomendación y es importante que, ¿por qué decimos esto? Es que si el cristiano que ha sido transformado, que ha llegado a la iglesia, no entiende que tiene un compromiso de ahora en adelante, que ya está bien, recibiste el Espíritu Santo, vives con el Espíritu Santo, pero necesitas fortalecerte para poder caminar de manera espiritual. Y entonces, eso es lo que la Biblia, todos los versículos que digamos, es una recomendación a nosotros el creyente. Entonces, esa teología o esa enseñanza de que creemos que nosotros ya porque somos cristianos, ya somos Superman, es falsa. No. El ser humano, el cristiano que recibe al Espíritu Santo, tiene el compromiso de comenzar a vivir de manera voluntaria. Dios es que pone el querer con el hacer, pero es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, obedecer todas esas cosas. Sí, es nuestra responsabilidad crucificar la carne, nuestra responsabilidad a darle muerte al pecado, pero eso es por medio del Espíritu que me empodera para eso, me da ese poder, me da esa capacidad, me capacita entonces para vivir en el Espíritu y entonces ahí es donde se desarrolla lo que es el fruto del Espíritu en mi vida, es desarrollado, pero eso previamente ocurre cuando yo he crucificado la carne. Y cuando tú crucificas la carne, cuando tú vienes a los pies del Señor y comienza, ¿verdad?, a nutrir la palabra. Decía ahorita que andar en el Espíritu es como respirar y inhalar. Eso es como... Es algo natural. Es algo natural. Cuando tú respiras hacia adentro, tú, vamos a decir, absorbe oxígeno. Y cuando exhala, lo que sale en CO2, que si no pudiera matarnos, si no se hubiese esparcido. Pero que la idea es que cuando yo comienzo a acumular conocimiento de la palabra, todas las impurezas del conocimiento malo comienzan a salir de mí. Ya esa idea que yo tenía errada, que había abrazado a través del sistema del mundo, mi familia, el entorno que me formó, ya yo comienzo a transformarla y comienzan otros valores a relucir. Ya soy un padre diferente, un esposo diferente, un ciudadano diferente. Ya no tienen que castigarte para que no tires basura. No. Porque se supone que ya vas a andar en el espíritu, en la consideración y el amor al prójimo. Exacto. Ya no te vas a robar el semáforo en rojo porque ya tú fuiste, no porque la ley dice que no lo hagas, sino es porque ya tú fuiste transformado y andas en el espíritu. Exactamente. Pero si no sabes esas cosas que debes de hacer, entonces no vas a andar en el espíritu. No, será una persona, un cristiano carnal. ¿Cómo, Arturo? Hermano carnal. Sí, personas que al no estar siendo formadas por la palabra van a continuar y en su mente, en su pensamiento, van a seguir, de verdad, pensando cosas que no van acorde con lo que establece la palabra del Señor. Ávila, y ya vamos, porque tenemos que dejarle a las personas el privilegio que nosotros tenemos, que el Espíritu Santo nos empodera, porque dice el versículo 25 dice, pues ya que, de ahí es la palabra que quería, dice aquí el 25, dice lo siguiente: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahí yo le decía, ejemplo, la Nueva Traducción Viviente te da una mayor, vamos a decir, cercanía a lo que es el texto original, porque el texto original necesariamente, por a través de investigaciones, obviamente, que nosotros hacemos, dice, ya que andamos en el Espíritu, fíjate,
vivamos por el Espíritu. Si tú lo lees en la nueva traducción, tú vas a ver que dice de esa manera. Ya que vivimos por el Espíritu. Es decir, dándolo por hecho de que ya estamos viviendo en el Espíritu. En el Espíritu. O sea que la muerte de la carne es la vida del Espíritu, Ávila. Esa es la idea. Eso es Así lo que es. te quiere transmitir. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así es. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la conducción de un hombre maduro, a la medida de la estatura y plenitud de Cristo. Esta es nuestra misión. Así es, pero tenemos una guerra, tú sabes que ampar, porque la naturaleza carnal está allí, ¿verdad? Nosotros está capturada, pero nosotros tenemos que hacerle la guerra, es prisionera de guerra, vamos a decir, como capturan los prisioneros de guerra, es un prisionero, pero está allí y nosotros tenemos que hacerle la guerra, darle muerte por medio del Espíritu. Pero ahora bien, nosotros, ¿cómo vivimos en el Espíritu? ¿De qué manera se hace eso? ¿Cuáles son las recomendaciones? En la práctica, es ahí donde voy, en la práctica. ¿Cómo se hace eso? De la misma manera que tú y yo, Carlos Ávila, cuidamos de nuestro cuerpo, que cuando tú cuidas de tu cuerpo, lo que come, a Ávila le encanta comer mucha legumbre, muchas cosas saludables, porque él entiende que eso le da las suficientes energías para su trabajo y demás. Yo cuido de mi físico, hago ejercicio, cuido de mi cuerpo, cuido de mis uñas, de mis dientes, de mi higiene personal, de todo ese tipo de cosas. Y lo hago con un propósito de que ese propósito es para cuidar mi cuerpo, que es perecedero. Y detrás de este lado de la eternidad, eso se va a quedar. Sí. De la misma manera, yo tengo que cuidar de mi alma. Entonces, intencional en la otra área. Intencionalmente. Entonces, de manera intencional, ¿cómo vivimos en el Espíritu, Carlos? Es como algo místico, es como vivir sueños. Llegué, pasó y ya Dios me está manejando. No, que Dios me está... No, vivir en el Espíritu es minuto a minuto, segundo a segundo, ¿qué? De manera práctica. De manera... Que cuando te dé alguien, te haga algo mal, la Biblia te dice que cómo tú debes de reaccionar, que eso es muy bonito predicarlo, pero luego cuando te pasa, si tú no andas en el Espíritu, tú vas a reaccionar completamente diferente a la recomendación que Dios te manda. Entonces, eso es lo que nos manda Dios. Lo que digo, cuidar lo que digo, cuidar lo que hablo, cuidar lo que veo. La intención de por qué hago las cosas. Que yo hago, o sea, a través de la luz de la palabra, porque es la palabra que me va a decir. Por eso es tan importante que la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu, óigame, inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia, esa misma te está diciendo cómo debes de vivir. Entonces, cuando yo vivo según la Biblia, es que yo estoy viviendo por el Espíritu. Y es importante. Dios creó muchas leyes en el mundo, y tú hablabas de la legumbre, las cosas. Es decir, tú ves, si una persona te dice a ti, mira, no, yo voy 3 veces a la semana al gimnasio, como saludable, y tú le ves una panza. No cuadra. No cuadra. No porque cuadra. hay leyes físicas, leyes anatómicas, que si tú no estás de manera saludable, es porque hay una enfermedad en ti. Entonces, así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Es de la misma forma que una persona te dice, bien obesa, bien obesa, que te dice que él no come. Dices, es imposible. Hay algo que no cuadra. O una enfermedad. Entonces, o es una enfermedad o me está hablando mentira. Entonces, así mismo, imagínate que lo pasemos, lo llevemos al plano espiritual. Si una persona ha dicho, me he negado a mí mismo, yo vivo para Dios, yo estoy consumiendo la palabra de Dios, yo estoy viviendo en el Espíritu, quiere decir que sus acciones son totalmente diferentes. Exactamente. No da una persona obesa, ¿verdad? Debe dar una persona que que va moldeando su actitud, va moldeando su carácter y va moldeando su vida. Mira cómo dice eso que tú dijiste ahora mismo, capítulo 9 de Lucas 23, capítulo 9, el capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, eso es Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es un día, es cada día, es diario. Hable un asunto voluntario, un asunto diario y es un asunto intencional. Cada día y niéguese a sí mismo. Dice Pablo que esa es una lucha campal que tenemos todos, cada vez que nos levantamos. Cada vez que nosotros nos levantamos es una guerra, es un fuego y no hay, vamos a decir,
No hay vamos a- tregua. tregua. Sí. No hay Es tregua. hasta que Dios venga Exacto. y nos libere Exacto. de la maldición de la carne. Exactamente, que estamos ahí, ¿verdad? Entonces ahí donde que tú, ¿qué vas a hacer? Capturar esos pensamientos que van en contra de la palabra del Señor y someterlo al señorío de Sí, Cristo y así es. hacer lo que dice la palabra. Entonces ahí yo estoy, ¿qué? Caminando En el espíritu. Es decir, ya Esa tú es la eres idea. una persona espiritual. Tú sí eres espiritual, no es el que más salta, el que más dice esto, el que también cada vez que le dicen algo dice, no, vamos a orar, no. No, no. Incluso no es el que más ora, el que, porque es que ahí Ahora donde el espiritual, entrado, pero el espiritual necesariamente va a orar. va a orar. Y lo que decíamos ahorita de la persona obesa. Ahora, segunda de Corintios 10, el 3, el 8 dice, y es una recomendación que nos manda a nosotros, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es en buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, todo lo que aprendiste, recibiste, oísteis, en esto hacedlo. Así es. Para el Dios de paz que está con nosotros. Esa es la idea. Eso es lo que significa Carlos Ávila, Andar ¿verdad? en el Espíritu. Y somos capacitados por Él para andar en Él. Así es. Fíjate qué privilegio nosotros tenemos, que nos capacita para que nosotros andemos en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa andar en la línea, es como marchar en línea recta, ni irte ni a un lado ni a otro, sino en línea recta. Y eso es lo que está estableciendo la palabra Así del es, Señor. así es. Ya no tenemos más tiempo, Carlos. Se fue rapidísimo el rápido, tiempo. Para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer, nuestro hermano Carlos Ávila. Mañana un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Enciéndete una vez. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima. Oye,